Hola amigos, la cocina de Tori viene hoy con un nuevo video. Hoy estoy aquí frente a este restaurante que ven acá atrás y es que sale un olor asado tan rico. Ellos no me están a mí pagando nada, no, yo no los estoy promoviendo. Es el olor asado, como les decía. Y eso hace que los invite a que me acompañen a la cocina de Tori a ver qué nos encontramos por allá. ¡Vamos! Hola amigos, he llegado a la cocina de Tori y miren que me he encontrado unas sabrosas costillas de cerdo asadas a la salsa barbecue. ¡Wow! Miren ustedes esta salsa, ¿qué color tiene? Mamma mía, cómo huele. Y miren estas costillas, cómo es que se ven. Miren ustedes, oh Dios mío, esto es una locura. Vamos a ver cómo está, si están suaves. Se desbarata, miren cómo sale el hueso. Definitivamente están suavecitas. Mira cómo se cae la carne. Ay, está pidiendo que la coma. Si ustedes quieren saber cómo se preparan estas costillas de cerdo espectaculares, yo los invito a que no se pierdan nada, que se queden hasta el final del video para que vean el paso a paso. Y si les gusta, me den un me gusta, se suscriban al canal, activen la campanita para que YouTube les deje saber cuando pongamos el siguiente video. Así que lo ven toditos y no se pierden ninguno. Y ahora ya voy a comenzar con la receta, así que adelante video. Vamos a comenzar con la preparación de nuestras costillas de cerdo asadas a la salsa barbecue. Voy a comenzar diciéndole que hay alguna gente que lo que hacen en el primer paso es que con un cuchillo le hacen un corte acá en una esquina y con un papel de cocina, una servilleta, lo van alando el pellejito, lo van alando y lo retiran por completo. A mí realmente no me gusta hacerlo así. Como yo lo hago es que con el cuchillo yo le hago unos cortes que no son profundos entre costilla y costilla y entonces eso va a hacer el mismo resultado, que es ayudar a la hora que se va a cocer en el horno no se encojan, es decir, que mantengan así estiraditas en esa posición. Y bueno, voy a comenzar. Cuchillo. Aquí lo que es el medio entre costilla y costilla, con la punta del cuchillo vamos haciendo que no sea profundo como lo decía, solamente un poco, que se vea así desde el corte, no sé si lo pueden ver bien, un poquito, y se lo vamos a ir haciendo a todas. Para preparar la marinada para la carne tengo aquí este recipiente donde voy a ir colocando todos los sazones secos que tengo por acá. Vean todos los que tengo. Los sazones secos, recuerden que van a ser aquellos que no contienen líquido, es decir, aquellos que son en polvo, como por ejemplo acá yo tengo el ajo en polvo, que son triturados, que son molidos. También usted, si quiere, puede usar una combinación de sazones diferentes a la que yo estoy usando, lo que más le guste. O por ejemplo, si quiere usar diente de ajo natural, lo único que tiene que asegurarse es que esté bien machacado, así como la cebolla, si es natural, que la corte bien pequeñito. Bien, vamos a comenzar entonces. El orden que usted los ponga no tiene ninguna relevancia. Este es el ajo en polvo. Acá tengo la cebolla, también es seca. Aquí tengo el comino, tengo paprika o pimentón. Yo le voy a poner una pizca de pimienta negra molida y también le voy a adicionar azúcar morena. Si no encuentra morena, puede ponerle azúcar blanca. Vamos a mezclar y cuando esté bien mezclado, lo que hacemos es que lo reservamos para después. Vamos a continuar preparando la marinada y tengo acá salsa de soya, que va a ser la parte salada de la receta de nuestras costillas, y tengo aquí vinagre blanco, que va a ser la parte ácida que le vamos a aportar. El vinagre blanco se lo voy a poner a la salsa de soya y eso va a potenciar ese sabor en nuestras costillas. Vamos a mezclar y reservar para usarlo ahora en la receta.
Como mi costillar es bien grande, voy a cortarlo en 2 pedazos para que quepa mejor en la vasija que voy a usar para llevar al horno. Ahora lo voy a poner a lo largo e inmediatamente voy a comenzar a marinar con lo que es el sazón o la marinada líquida. Y para ello voy a usar una brocha de cocina. Usted puede, si desea, usarlo con las manos o con una cuchara, con lo que tenga. Lo importante es ponerle bastante. Lo voy a poner primero el sazón líquido para que agarre todo ese sabor, el saladito y el ácido de esta mezcla. Y además porque después, cuando comience, vamos a ponerle también para la otra cara. Cuando comience a ponerle la parte de la marinada de los sazones secos, ellos van a pegar muy bien y va a agarrar mucho sabor. He puesto los 2 pedazos de las costillas sobre este papel de aluminio que es bien amplio y ustedes van a ver después por qué. Ahora voy a pasar a ponerle encima todo lo que es la mezcla de la marinada de los sazones secos que preparé previamente para que agarre mucho sabor. Y esto se lo vamos a poner por ambas partes. Lo distribuimos bien. Ya tiene todo el sazón. Este papel tan grande, vean ustedes, lo voy a utilizar así para ayudarme a envolverlo. Ahora vamos a mover nuestro envuelto hacia este lado y voy a colocar la bandeja en que lo vamos a poner para el horno. Primero le voy a poner un segundo papel de aluminio que me cubra la parte de abajo y lo vamos a poner con mucho cuidado para que no se nos rompa. Tomamos nuestras costillas y en la parte esta del empate la vamos a poner hacia abajo. Y ahora vamos nuevamente a envolver. Ahora lo vamos a llevar al horno que ya está precalentado a una temperatura de 350 grados Fahrenheit, que es un equivalente a 180 grados centígrados, y lo vamos a dejar horneando por alrededor de 2 horas y media. Mientras las costillitas de cerdo se están asando en el horno, les quiero hablar un poco sobre la salsa barbecue. Usted si quiere la puede preparar, yo no la voy a preparar. La salsa que yo voy a utilizar, les decía, la compré en el mercado. Es esta que ustedes ven aquí. Es orgánica, por eso fue que la compré, porque tiene mucha calidad. Quiero decirles que no me están pagando nada por hablarle de esta salsa, pero realmente es muy buena y me ahorra trabajo. Así que les recomiendo que si quieren pueden comprar una salsa barbecue de esta calidad. Acabo de sacar nuestras costillas del horno, están bien calientes. Voy a abrirlas, voy a destapar este papel de aluminio que las cubre y que las envolvimos. Esto tienen que hacerlo con cuidado porque está bien caliente. Y voy a cortar el papel. Y ahora viene el ingrediente estrella, que es nuestra salsa barbecue. Le voy a poner por encima, le voy a poner por todas partes para que se le impregne bien y le dé ese sabor tan rico de la salsa. Ahora lo voy a distribuir con la brocha. Si necesito más salsa le pongo más. Ahora con mucho cuidado voy a virarlo porque le vamos a poner salsa también por la otra cara. Lo voy a llevar para el horno a la misma temperatura y lo voy a dejar que termine de asarse por alrededor de unos 20 minutos aproximadamente.
Ahora acabo de sacar las costillas del horno. Miren ustedes cómo se ven. Ya están listas. Lo único que me queda es emplatarlas. Y bien, mis amores, he terminado de hacer la preparación de estas costillas de cerdo asadas al horno con la salsa barbecue. Vean cómo han quedado, pero quiero enseñarles de cerca cómo se ve esta costilla. Miren lo suave, miren, se separa con facilidad el hueso de la carne. Mira cómo está de suave. Uy, se desbarata todo, miren esto. Sale el hueso completo, facilito. Y toda esta salsa, uff, voy a probarlo para decirles cómo está de sabor. Se desbarata en la boca, suave pero suavecita. Tiene un sabor entre esa salsa barbecue y las especias que le pusimos. Está realmente muy pero muy rica. Yo les voy a pedir que me escriban en los comentarios acá abajo si ustedes han hecho en algún momento costillitas así de cerdo o de res a la salsa barbecue o otro tipo de carne. Escríbenos y nosotros les responderemos cuando ustedes lo hagan. Además, quiero también promover nuestras redes sociales en Facebook, Twitter, Instagram y nuestro TikTok. En ellas ustedes van a encontrar fotos y videos que nosotros vamos poniendo. Pero lo más importante de todo es que nosotros les pedimos que por favor se suscriban al canal si no lo han hecho. Eso es muy pero muy importante. Nosotros queremos seguir creciendo, queremos ser su canal del sabor, pero para ello necesitamos su ayuda. Así que por favor le pedimos que se suscriban. Y si les gusta nuestro trabajo, regálenos un dedito para arriba, un me gusta. Así YouTube sabe que nuestros videos les están gustando y se los recomienda a otras personas para que descubran el canal del sabor, su canal, La Cocina de Tori. Y quiero despedirme de ustedes por ahora. Nos vamos a encontrar en el próximo video. Que tengan un muy lindo verano y no dejen de preparar las costillitas. ¡Chao!